Geomatrix les da la bienvenida a Seminario Web, la tecnología que cambió la infraestructura, muros en suelo reforzado. Antes de dar inicio a nuestra presentación, queremos contarles que Geomatrix es el mayor fabricante latinoamericano especializado exclusivamente en materiales geosintéticos y contamos con un amplio equipo técnico de expertos. Entre ellos, hoy nos acompañarán el ingeniero Omar Torres, el ingeniero Álvaro Gutiérrez y la ingeniera Paula García. Este seminario estará compuesto por dos segmentos. Primero tendremos la presentación por parte de nuestra terna de expertos y posteriormente tendremos una sesión de preguntas que ustedes podrán formular a través del chat y que serán respondidas por nuestros ponentes. Las que no alcancen a ser respondidas durante la transmisión las enviaremos vía correo electrónico. Para dar inicio, damos la bienvenida al ingeniero Omar Torres, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en geotecnia vial de la misma universidad y especialista en pavimentos avanzados de la Universidad de Arizona. El ingeniero Omar Torres cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, ha sido consultor y asesor en materiales de construcción, estabilidad de taludes, ingeniería de pavimentos, cimentaciones, control de erosión y desarrollo y aplicación de materiales geosintéticos. También cuenta con cursos de entrenamiento en geosintéticos por el GSI, Geosynthetic Institute, en diseño de pavimentos y estructuras en suelo reforzado, así como en control de erosión por la IECA, International Erosion Control Association. Ha sido profesor universitario, autor de publicaciones técnicas y conferencista en diversos eventos académicos y técnicos. Actualmente es director técnico de Geomatrix SAS y el día de hoy nos hablará sobre la temática de generalidades, descripción, aplicaciones, materiales geosintéticos y sus propiedades, y la interacción suelo geosintético. Adelante, ingeniero Omar. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio en el que vamos a ir desarrollando gradualmente las consideraciones que conciernen a los materiales geosintéticos, su interacción con el suelo y a un nivel de entendimiento en el que vamos a tener en detalle cómo se traslada la capacidad de reforzamiento de los materiales geosintéticos hacia el suelo para la conformación de las estructuras de contención. Para comenzar, el suelo reforzado se define como una masa a la cual se le han incluido elementos de refuerzo como láminas, tiras o capas, con el propósito de aumentar su resistencia al corte. Con base en esto, pues tenemos tres consideraciones fundamentales, que son: la primera, la resistencia al conjunto depende de la resistencia al suelo de conformación, también depende de la resistencia de los elementos de refuerzo y finalmente de la interacción entre el suelo y los elementos de refuerzo. El suelo reforzado típicamente se divide en dos tipos de estructuras típicas en función de la inclinación de la cara de la estructura. En la parte superior izquierda ven ustedes un muro de contención en suelo reforzado. Se le llama muro a las estructuras cuya pendiente en la cara es mayor a 70 grados y hasta la vertical. Y se le llama taludes de alta pendiente para las estructuras que, como ven aquí en la fotografía de la parte inferior derecha, aquellas estructuras que tienen una inclinación en la cara entre el ángulo de reposo y 70 grados. Existe una diferencia importante entre las dos, sobre todo en la manera como se analizan, se diseñan, pero en ambas es válido el concepto de interacción suelo geosintético que vamos a ver en esta parte de la presentación o del webinar. El suelo reforzado se utiliza típicamente para aplicaciones como esta que vemos en la figura, es la reducción del relleno y derecho de vía. Normalmente cuando construimos terraplenes, pues en la gran mayoría de los casos se deja un terraplén con un talud al ángulo de reposo que puede ser modificado mediante la tecnología del suelo reforzado, como se muestra aquí, dejando un talud de mayor pendiente, con lo cual se genera un ahorro importante de material y se reduce la necesidad de esta área de derecho de vía. La segunda aplicación es esta, en la que el suelo reforzado es capaz de reemplazar a una estructura de contención típica como esta de un muro de concreto. Al colocar los reforzamientos en geosintéticos, se va a poder,
sostener, controlar la totalidad de los esfuerzos y tener un muro de contención que actuara como un muro de gravedad con unas prestaciones suficientemente competentes como para reemplazar el muro de concreto. Una tercera aplicación es esta, la ampliación de banca en vías. Básicamente lo que estamos mostrando aquí es un proyecto convencional al que tenemos un terraplén con un ángulo de inclinación que corresponde al ángulo de reposo del suelo, y ese terraplén se puede ampliar en la corona para lograr, digamos, por ejemplo, la colocación de una calzada adicional mediante la técnica del suelo reforzado, construyendo el relleno en suelo reforzado dentro del relleno de la vía, ¿sí? Excavando un poco y dejando un talud de mayor pendiente. Una cuarta aplicación es esta, es la reconformación de taludes con pendiente natural. Es un caso que se presenta mucho en, digamos, en laderas cuando hay deslizamientos o en carreteras cuando hay pérdida de la banca. En esos casos, cuando se requiere restituir la geometría a su forma original, se puede hacer mediante la técnica del suelo reforzado, como se ilustra pues, precisamente en esta figura. El sistema presenta ventajas importantes que podemos citar de la siguiente manera: menor ocupación de áreas, menor cantidad de materiales. Si comparamos, por ejemplo, contra muros en concreto, pues aquí prácticamente estaremos descartando la utilización de concreto, de acero y de los encofrados, que generan ya un beneficio importante. Toleran mayores asentamientos diferenciales. Esto, básicamente, los muros en suelo reforzado no requieren una estructura de cimentación rígida y continua tan perfecta como se requiere para un muro en concreto. Y es básicamente porque la estructura es bastante flexible y es capaz de ir acomodándose a las diferentes condiciones del suelo, y lo hace desde el momento de su construcción. Por tanto, es una estructura muy versátil que mantiene su condición funcional aún a pesar de la ocurrencia de formaciones. Tiene mejor desempeño ante eventos sísmicos, esto asociado básicamente a que, como estamos construyendo una estructura con suelo, esto no representa un cambio significativo de rigidez frente al entorno geotécnico sobre el cual se desplanta. Son más económicos y presentan facilidad en el proceso constructivo. Aquí destacamos básicamente que lo que estamos haciendo aquí, en palabras muy simples, es construir estructuras de contención con equipo de movimiento de tierras, ¿no? Y en muchos casos aprovechando el suelo del sitio. Por tanto, pues definitivamente se genera un escenario de costos totalmente diferente, con importantes beneficios que pueden llegar a representar ahorros hasta el 70% dependiendo de la altura de la estructura. Hablemos ahora de geosintéticos. La tecnología de Geomatrix se centra en la transformación del poliéster de alta densidad, que es este material granulado, conocido como pellet, que se transforma mediante técnicas textiles en fibras de multifilamento. Aquí en esta fotografía vemos el chip de poliéster que se va a someter a un proceso de secado y luego de incremento de temperatura hasta el punto en el que fluye. En ese momento se extruye a través de unas hileras, que son unas placas perforadas con aberturas de tamaño capilar que permiten formar el multifilamento G5. En esta fotografía se ve una pieza conocida como la viga de hilar, donde hay varias placas perforadas y se alcanzan a ver los filamentos que caen, se van sometiendo a un proceso de enfriamiento hasta que se logra el multifilamento, y enseguida se somete a un proceso especial de tensionamiento y compresión, con lo cual se logra mejorar significativamente sus propiedades mecánicas, logrando un desempeño especial que lo vamos a ver ya más adelante para cada tipo de geosintético. Aquí vemos una fotografía de una fibra de multifilamento ampliada al microscopio, 200 veces, donde se ve esa cantidad de hilitos, de pequeños filamentos que conforman el multifilamento, que a la larga se convierte en un cable sintético. Ese cable sintético es la base para la producción de dos líneas muy importantes de materiales que tenemos. En primer lugar, los geotextiles Vortex, y en segundo lugar, las geomallas Folgrid. Teniendo en cuenta que parten de la misma unidad, que es el multifilamento G5, las propiedades mecánicas son comunes, es decir, ambos materiales tienen alta resistencia a la tensión, alto módulo de elongación,
bajo CRIP, pero empiezan a haber diferentes comportamientos en lo que tiene que ver con su resistencia a la intemperie. Por ejemplo, el poliéster, el geotextil. En el geotextil el multifilamento no va revestido, él tiene una resistencia a UV mayor al 70%, y en el caso de las geomallas se agrega un revestimiento, un recubrimiento con un copolímero que logra elevar la resistencia a UV hasta el 90%, y además le confiere unas características especiales. Ustedes ven aquí un elemento negro, que es ese revestimiento, y le da a la geomalla esa capacidad de ser un elemento rígido, con aberturas estables de tamaño definido, que es capaz de interactuar supremamente bien con el suelo, ¿no? Le protege de los daños de instalación. Entonces, es un material, digamos, mucho más enfocado a las aplicaciones de refuerzo. En esta figura vemos la estructura de los geotextiles. Vemos, por un lado, una estructura convencional de un geotextil tejido de cinta plana, que en la gran mayoría de materiales que se ofrecen en el mercado corresponde a geotextiles de polipropileno, hechos con elementos en forma de cinta plana, que simplemente se tejen, sí, en un arreglo que es uno arriba o uno abajo. Entonces, los dos sentidos se entrelazan, uno por encima y otro por debajo, formando la estructura del textil. Esta estructura pues tiene algunas limitaciones desde el punto de vista hidráulico, pudiéramos decir, y de sus elongaciones, que se ven superadas con esta técnica de tejido que se utiliza en Geomatrix para los geotextiles fortes, que es la que corresponde a los geotextiles de tejido de inserción de trama o tipo tricot. En esta técnica los elementos se disponen en dos planos. El multifilamento G5, digamos, viene en un primer plano en elementos longitudinales, y en segundo lugar viene un segundo plano en elementos transversales, y entra un tercer elemento a hacer nudos en cada intersección, con lo cual estamos logrando una estructura de elementos completamente rectos, dispuestos a recibir la carga de inmediato que están interactuando con en el suelo, un poco diferente a lo que vemos aquí. Pues aquí va haciendo ondas, ¿cierto? Aquí no, aquí están completamente rectos, y desde el punto de vista hidráulico tiene una gran área abierta. La cantidad de aberturas por las cuales puede pasar el agua en esta técnica es mucho mayor que en esta, teniendo en cuenta que aquí son cintas anchas, aquí no, aquí son fibras multifilamento que ocupan menor área, y a que la fibra de multifilamento también permite el paso del agua a través de ella. Existe otra característica de comportamiento hidráulico importante, y es que la fibra de multifilamento es capaz de conducir el agua dentro de su plano, es decir, lo que llamamos transmisividad. Entonces, al final, pues tenemos un geotextil de unas características diferenciadas, importantes, que resuelven mucho más eficiente las condiciones mecánicas e hidráulicas generales negativos en un tipo de estructura como esta. Aquí vemos la hoja técnica de especificaciones. Le ofrecemos básicamente 7 referencias de geotextiles. Aquí estarán las resistencias al 2 y al 5% de la elongación, que definen el módulo de elongación. Aquí está la resistencia disponible a 75 años. Para diseños a 75 años también la podemos calcular para diseños a 114 años, que lo vamos a ver en la segunda sesión de este webinar. Y finalmente el cuadro de propiedades hidráulicas, pues que son muy importantes, y se puede apreciar esa mayor capacidad de desempeño hidráulico. Eso en cuanto a geotextiles. Para el caso de las geomallas, tenemos un arreglo como el que se muestra en esta fotografía. Tenemos básicamente que estas son geomallas uniaxiales, las hemos llamado Forgrid UX. Las Forgrid UX tienen elementos de refuerzo orientados, que al momento de la construcción de la estructura se van a orientar en el sentido del esfuerzo principal. Aquí corresponden a estos elementos, que son de mucha mayor sección y mayor capacidad mecánica, pues para atender esas solicitaciones en la estructura en suelo reforzado, que están enlazados a su vez por unos elementos en sentido transversal que conforman la estructura de la malla. La estructura de la malla está diseñada y medida para ser capaz de trasladar la totalidad de los esfuerzos en tensión hacia la masa de suelo a través de los nodos, ¿no? En una sección típica de 1 metro cuadrado, tenemos un arreglo típico también de 28 rifts en cada sentido, 28 longitudinales por 28 transversales, para un total de 784 nodos. Esos 784 nodos
son los responsables de que se pueda aprovechar la máxima resistencia a la tensión de estos RIPs, que como ustedes ven aquí, digamos, son totalmente continuos, son elementos, digamos, continuos desde principio a fin del rollo, ¿sí? Son elementos continuos, no tienen variaciones en su sección ni a lo largo ni a lo ancho, y se complementan con una muy buena resistencia en los nodos para poder aprovechar suficientemente bien esa capacidad. La manera como se mide que esta estructura en realidad es eficiente y capaz de trasladar los esfuerzos debe atender dos conceptos. El primero es un concepto de supervivencia, mediante el cual se debe medir que la resistencia conservada en los nodos sea la necesaria para que en la etapa de servicio la geomalla sea capaz de trasladar esa capacidad mecánica hacia el suelo. Y la segunda es que precisamente la sumatoria de la resistencia de todos los nodos, de estos 784 nodos, sea mayor que la capacidad de resistencia en tensión de la malla. Y vamos a ver cómo demostramos ese comportamiento. En esta figura vemos las 7 referencias de geomallas uniaxiales que ofrecemos como material de línea, que llegan hasta 300 kilonewton por metro. Sin embargo, digamos, hablamos de materiales de línea porque es lo que tenemos permanentemente en stock, pero existe la posibilidad de hacer materiales bajo pedido que pueden llegar hasta 700 kilonewton por metro. Estas geomallas se caracterizan básicamente por su resistencia última. Aquí la vemos tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Aquí está el valor de la elongación. Tenemos enseguida la resistencia máxima disponible para diseño a 75 años. Al igual que los geotextiles, también se puede calcular la que corresponde a diseños a 120 años. Presentamos el módulo secante al 2% de la elongación, que permite ver que existe una rápida desarrollo de la capacidad de reforzamiento, y el coeficiente de interacción por pull-out se subí a una presión de confinamiento de 24 kilopascales, y ustedes ven aquí un valor importante. Como les mencioné, hay que verificar que la geomalla sea capaz de tolerar el daño de instalación, a lo cual se le llama criterio de supervivencia. Y este criterio de supervivencia está propuesto por la entidad que conocemos como FHWA en inglés, la Federal Highway Administration, que es una entidad responsable de digamos, de mantener la tecnología de los pavimentos en los Estados Unidos, una entidad que interactúa directamente con la ASTO, con la ASTM, y en general mantiene un alto nivel de tecnología en los pavimentos. Por tanto, es prácticamente un regente de ingeniería en todo este lado del mundo, digamos, en toda América. Prácticamente nos acogemos a los códigos y referencias de la FHWA. Y vamos a citarla en lo que sigue. El criterio de supervivencia de geomallas está presentado en el documento FHWA NHI 07092 e indica que para estructuras en suelo reforzado existen dos clases de geomallas. La clase 2, con una resistencia a la tensión de 12 kilonewton por metro y 110 newton de resistencia a los nodos, y la clase 1 con una resistencia de 18 kilonewton por metro y 110 newton en los nodos. Cumpliendo este criterio, pues prácticamente estaría satisfecho el criterio de supervivencia. Sin embargo, en este documento se cita que este valor de 110 newton debe ser comprobado mediante pruebas de daño de instalación ejecutados bajo la norma STMD 5818, ¿no? Entonces, lo que se hace es llevar a ensayo las mallas para verificar que después del daño de la instalación, pues se cumpla este valor. Aquí tenemos un cuadro comparativo en el que mostramos el criterio de supervivencia contra las diferentes referencias de geomallas por grid UX que se ofrecen, y podemos ver que en todos los casos la resistencia a los nodos se supera con valores entre 173 y 296 newtons para la UX 165. Aquí me faltó la UX 300, que el valor es mayor, pero en todo caso vemos que estamos cumpliendo antes del ensayo. Ahora les voy a demostrar en cuánto queda después del ensayo. En cuanto a la resistencia a la tensión, pues claramente el portafolio de geomallas tiene resistencias significativamente mayores que los 18 kilonewton por metro, y digamos, entonces ese no es un criterio a observar.
El ensayo de daños de instalación básicamente se ejecuta bajo la norma STM 5818. Aquí estamos viendo imágenes de los ensayos de daño de instalación ejecutados sobre los materiales de Geomatrix en TRI, que es un laboratorio acreditado para la ejecución de geosintéticos. Es el mayor laboratorio de ensayos en el mundo y la entidad más prestante. Sus integrantes tienen participación en el comité D35 de ASTM y pues, están a la vanguardia en este tipo de trabajos. Básicamente el ensayo de daños de instalación consiste en colocar una primera capa de material. Se debe seleccionar el material, particularmente se ejecutó en nuestros materiales en grava gruesa y arena gravosa. Se coloca una primera capa de material y se compacta con un compactador de 12 toneladas en condición dinámica hasta lograr la densidad. Enseguida se colocan las diferentes muestras de geomalla y se cubren, con una capa de agregado que igualmente se compacta hasta lograr la densidad. Una vez se ha logrado esto, se exhuman las muestras de geomalla y se llevan al laboratorio para medir cuál fue la resistencia conservada. En este cuadro vemos los resultados particulares para una geomalla de 55 kN por metro en el sentido principal de nuestra producción. Entonces aquí vamos a tener tres filas de resultados. La primera fila corresponde a los ensayos hechos sobre el material piloto, digamos, antes de daños de instalación. Aquí tenemos 10 réplicas y aquí tenemos el promedio de esas 10 réplicas. Digamos, en rojo señalamos el valor en Newton, 293 Newton. Y aquí tenemos los resultados ya de los materiales exhumados, aquí ejecutados para la condición de grava gruesa y aquí para la condición de arena gravosa, con unos promedios del orden de 281 para grava gruesa y 259 para arena gravosa. Entonces, hasta aquí llegamos pues básicamente a la comprobación de que los nodos de nuestras geomallas están cumpliendo el criterio de 110 Newton que propone la FHWA como criterio de supervivencia. El segundo aspecto que resulta de este ensayo es tener de manera directa y precisa el valor del factor de reducción por daño de instalación, ¿no? Cuando el material se coloca dentro de la masa de suelo, digamos, ya en la conformación de la estructura en suelo reforzado, y se cubre con el material granular, y ese material se compacta con un equipo como este, lógicamente va a tener un daño de instalación, y ese factor de reducción de daño de instalación se debe considerar en los diseños. Entonces, en esta columna vemos la proporción entre la resistencia inicial y la conservada. Entonces, vemos que el factor de reducción por daño de instalación para grava gruesa en este ensayo fue de 1.04 y para arena gravosa de 1.14, ¿no? Ya cuando entremos a la siguiente sesión, vamos a revisar con el ingeniero Álvaro que se propone un rango de valores de factor de reducción que permita considerar tanto las condiciones del suelo como las condiciones de construcción. Ok, entonces, bueno, hasta aquí ya vimos las competencias de los materiales geosintéticos y ahora vamos a ver cómo esos materiales geosintéticos trasladan toda su capacidad mecánica hacia el suelo. La FHWA presenta en sus referencias la ocurrencia de dos mecanismos de interacción. El primero es de la transferencia del refuerzo por fricción. Y ese mecanismo se da básicamente cuando el plano del geosintético, que está representado aquí en esta sección por esta banda achurada en diagonales, recibe la presión de las partículas de suelo que está representada por estos círculos. Entonces el suelo hace presión contra el geosintético, obviamente lo estará recibiendo la presión por ambas caras, y ante la ocurrencia de una deformación obviamente originada por los empujes dentro de la masa de suelo, se van a desarrollar fuerzas de fricción en cada contacto, que se transforman en una fuerza de resistencia al arrojamiento. Entonces, ahí se da la transferencia del esfuerzo. Este mecanismo es fundamental en geotextiles. En geotextiles es lo que domina, digamos, la transferencia mecánica del refuerzo hacia el suelo. Por otro lado, tenemos un segundo mecanismo que es el de resistencia pasiva, y es un mecanismo enfocado a digamos, que ocurre en las geomallas. Aquí tenemos una geomalla con sus elementos longitudinales y sus elementos transversales que
cuando se coloca dentro de la masa de suelo, permite que las partículas de suelo queden atrapadas o trabadas en estas aberturas, ¿no? Entonces, ante la ocurrencia de esa deformación que generan los empujes de la masa de suelo, los elementos que están en el sentido transversal se oponen al desplazamiento de esas partículas del suelo. A eso se le llama resistencia pasiva, ¿no? Entonces, la resistencia pasiva permite que la geomalla interactúe de una manera mucho más eficiente que con el mecanismo de fricción. Sin embargo, en las geomallas también se da el mecanismo de fricción sobre los ribs y pues obviamente ocurre mucho más en la medida en que el rib es un poco más ancho, para el caso de las geomallas. Entonces, tenemos geotextiles, transferencia del reforzamiento por fricción, y geomallas, transferencia del reforzamiento por resistencia pasiva y fricción. Ahora veamos cómo es que esto se desarrolla dentro de la masa de suelo y cómo es que logramos llegar a un escenario donde podemos considerar la interacción del geosintético con el suelo y cómo se mide. Bueno, básicamente tenemos aquí una figura que muestra una estructura en suelo reforzado. En este caso estaba un talud de alta pendiente, y cualquiera que fuera, tanto un talud de suelo reforzado como un muro de contención tendrá una superficie de falla que hemos predeterminado. En el caso de taludes habrá que determinarla mediante cálculos de equilibrio límite, y en un muro en suelo reforzado normalmente se recurre a la envolvente de Rankine. Entonces, en el suelo reforzado lo que está ocurriendo es que queda anclada al terreno que está por detrás de la superficie de falla, que será la zona de resistencia. El traslado de esas fuerzas pues se dará mediante el desarrollo estable de los mecanismos de transferencia que hemos mencionado anteriormente, fricción y resistencia pasiva, para lograr esta fuerza de arrancamiento. En la medida en que se va tensionando el geosintético, van ocurriendo deformaciones. Naturalmente, aquí tenemos una gráfica de resistencia a la tensión contra deformación, y en la medida en que se va aplicando esa carga, se va deformando, pero debemos tener cuidado de que esa elongación, para lo que ocurre, para lograr el desarrollo de resistencia, no sobrepase el umbral de lo que pudiéramos llamar deformación plástica o creep, que vamos a ver más adelante. Ese es un primer concepto. El segundo concepto es que el suelo, al interactuar, pues va a trasladar esa capacidad a interactuar con el geosintético, va a desarrollar una capacidad mecánica en la interfase. Esa capacidad mecánica se puede medir mediante el ensayo de pull-out, ¿no?, que nos permite conocer cómo es ese desarrollo de resistencia y qué tanta eficiencia hay en la interfase. Y digamos, ese mecanismo lo vamos a medir en las capas intermedias, y en la capa inferior vamos a medir básicamente ese mecanismo de interacción mediante el ensayo de corte directo, porque la estructura va a tener el comportamiento de falla por desplazamiento horizontal. Esto lo vamos a mirar en detalle en estas dos diapositivas que vamos a mostrar después de esta. Entonces, la resistencia la recomiendo señalada aquí como P sub R, está representada en esta ecuación. El P sub R se calcula en función de este factor que se llama F asterisco, que es el factor de resistencia al pull-out, coeficiente de interacción, soporte por fricción o por resistencia pasiva. Entonces es diferente para geotextil o para geomalla. Factor alfa, que es el factor de corrección por escala, que tiene en cuenta la reducción no lineal de esfuerzo a lo largo de la longitud de vida, generalmente 0.6 para geotextiles y 0.8 para geomallas con base en ensayos de laboratorio, que muestra que efectivamente, como lo hemos venido analizando, la eficiencia de las geomallas en su capacidad de interacción con el suelo es mayor que con geotextiles. Sigma' sub B es el esfuerzo vertical efectivo en la interfase suelo geosintético, L sub E, la longitud de empotramiento o adherencia a la zona de resistencia detrás de la superficie de falla, es decir, la longitud que habrá aquí, y C es el perímetro efectivo del refuerzo.
se toma como dos para geotextiles o geomallas porque el geosintético está interactuando con el suelo tanto por arriba como por abajo, entonces desarrolla esa doble capacidad digamos, de influenciar o de aumentar la resistencia al corte de la masa de suelo por ambas caras. Aquí vemos el ensayo de resistencia al pull-out. Entonces, básicamente en Geomatrix hemos recurrido a este ensayo para medir la capacidad de interacción de las geomallas con el suelo. Este ensayo se ha hecho en TRI, es el laboratorio que les he comentado, está ubicado en Texas, el laboratorio acreditado para la ejecución de ensayos en geosintéticos, y vemos aquí básicamente el montaje. Tenemos un gran contenedor, un cajón gigantesco metálico, en el cual se coloca una primera capa de material de conformación, digamos, de características similares a las del proyecto. Se colocará aquí el suelo, se compacta, luego se coloca el geosintético. Aquí vemos una geomalla y vemos la instrumentación utilizada para medir tanto esfuerzos como deformaciones. Y luego colocaremos una segunda capa de suelo compactado hasta llenar el contenedor, y aquí ven ustedes unos elementos, unos perfiles metálicos que sirven para sostener una reacción porque el ensayo se hace a diferentes niveles de confinamiento. Entonces, luego de tener listo el montaje, se aplicará una carga a través de este elemento metálico que está aquí hasta hacer fallar la geomalla. Entonces, aquí estamos midiendo de manera real todo el concepto de ingeniería. Estamos midiendo la competencia de las mallas en su resistencia a los nodos, el factor de interacción C sub I y el punto en el cual, hasta el cual voy a lograr que el material geosintético, digamos, interactúe con el suelo, buscando, en la mayoría de los casos, no tengamos una falla por pull out, sino por rotura, ¿sí? La medida en que la estructura de la malla es más competente, voy a tener más interacción con el suelo y voy a lograr llegar a ese punto en el que voy a conseguir que los elementos fallen por rotura, que sería la máxima eficiencia del sistema. Aquí vemos el resultado del ensayo. Vemos una gráfica básicamente de la que vemos resistencia al pull-out en función del esfuerzo normal o la presión sobre carga vertical, y vemos que es una línea como esta. La pendiente de la línea es el coeficiente de interacción que vimos en la ecuación, y lógicamente será diferente para el caso de geotextil que para el caso de geomalla. Enseguida tenemos el ensayo de resistencia al corte mediante el ensayo de corte directo. Básicamente son dos contenedores de suelo en cuya interfase está el geosintético. Entonces, el ensayo se ejecuta básicamente haciendo desplazar el bloque superior sobre el bloque inferior a diferentes presiones de sobrecarga vertical, y logrando de esta manera encontrar una envolvente de falla como se muestra aquí. Aquí vemos la resistencia de corte en función del esfuerzo efectivo normal. Me devuelvo aquí. Entonces yo estaré midiendo la fuerza que necesito ejecutar en el sentido horizontal para desplazar este bloque, y esa fuerza la puedo convertir en un esfuerzo sabiendo el área digamos, de contacto entre los dos suelos, y voy a lograr esta gráfica. Entonces, resistencia al corte en función del esfuerzo efectivo normal. Nuevamente veo una línea inclinada en la que puedo calcular el C sub I, y ese C sub I tendrá un valor particular para geotextil o para geomalla, para cada caso. Lo que estamos logrando, digamos, es trasladar la capacidad mecánica del geosintético hacia el suelo. Y para lograr eso necesitamos unas elongaciones, ¿no? Y como vimos en la parte anterior, en la ecuación de la resistencia al arrancamiento, pues hay una eficiencia que está muy marcada hacia las geomallas en comparación con los geotextiles, porque la capacidad de entrabamiento que se da en las aberturas de las geomallas, pues definitivamente hace que se requiera menor elongación o precisamente menor elongación para trasladarle toda esa capacidad mecánica al suelo. Y como les mencioné también, pues ese traslado de esa capacidad mecánica pues tiene que tener en consideración que no se supere el límite de creep o de deformación plástica en el geosintético que hemos desarrollado, digamos aquí en esta gráfica de resistencia a la tensión contra deformación. El comportamiento en creep pues puede explicarse de muchas maneras, pero particularmente vamos a citar aquí dos conceptos. Este primero, presentado por el profesor Kerner de su libro de diseño con geosintéticos,
muestra un comparativo entre tres clases de polímeros utilizados típicamente en la industria de los geosintéticos. Aquí vemos unas líneas en las que compara polietileno, polipropileno y poliéster. Lo que hace el profesor es tomar esos tres materiales, los tres polímeros, someterlos a un nivel de carga en tensión que corresponde al 20% de su capacidad y observar cuál es la ocurrencia de formaciones en el largo plazo. Entonces aquí vemos en el eje de las ordenadas la deformación y aquí en el eje de las abscisas el tiempo en escala logarítmica. Y vemos que hay algunos que presentan incremento de elongación a través del tiempo, es decir, están sufriendo de creep. Vemos que la línea para el poliéster es una línea muy plana, con muy poca pendiente, y en esta gráfica vemos el mismo ensayo ya no al 20% de la capacidad, sino al 60%. Y obviamente al aumentar la carga, el material tiene que reaccionar mucho más y vemos que el polietileno y el polipropileno presentan unos comportamientos de mayor creep, es decir, mayor incremento de elongación, en tanto el poliéster se mantiene en una tendencia muy estable con incrementos mínimos de deformación. Entonces nos está demostrando que efectivamente los diferentes polímeros tienen comportamientos diferentes y que efectivamente este límite de creep es diferente. Para el caso del poliéster podremos aprovechar mucho más de su capacidad antes de que ocurra creep, como lo está mostrando esa gráfica, aventajando a los otros polímeros. Este mismo comportamiento es presentado por el profesor Berg. Básicamente, en términos de lo que llamamos el factor de reducción por creep, que es la relación entre la resistencia última a la tensión y el límite a partir del cual ocurrirá el creep. Y él lo presenta, digamos, analizado, como vemos aquí, típicamente para cada tipo de polímero. Entonces, para el caso del poliéster, indica que el factor de reducción por creep irá entre 1,6 y 2,5, en polipropileno entre 4 y 5, porque tiene una alta densidad entre 2,6 y 5. En suma, en cuanto más pequeño sea el factor de reducción, nos está diciendo que es mayor el rango de resistencia que podemos aprovechar para conformar nuestra estructura en suelo reforzado de manera estable sin que ocurran deformaciones, y vemos que definitivamente el poliéster pues es el material más conveniente para ese tipo de uso. En Geomatrix, pues hemos no solamente reconocido este comportamiento, sino que lo hemos medido igualmente DRI, ejecutando el ensayo de creep bajo la STMD 5262 y 6992, y aquí vemos los resultados del ensayo. Vemos una curva real de comportamiento a lo largo del tiempo, a partir de la cual se obtiene que el factor de reducción para diseños a 75 años, el factor de reducción por creep es de 1,58 y a 114 años 1,60. Entonces, bueno, llegamos a un escenario completo donde hemos visto que la competencia de los materiales para darle esa capacidad mecánica al suelo. Vemos cómo se debe medir y valorar para obtener la resistencia de arrancamiento, y hemos visto que se requiere menor elongación en geomallas que para lograr ese comportamiento, y que el comportamiento en creep del poliéster es significativamente más estable, beneficiando la construcción de este tipo de estructuras. En este cuadro, resumen, presentamos lo que he dicho. El geotextil actuando básicamente por un mecanismo de transferencia por fricción con mayores deformaciones para lograr el mecanismo de refuerzo, con un factor de escala de 0,6, es decir, requiere mayor longitud de anclaje por el ras de la superficie de falla, y no es, más bien, requiere de una protección en la fachada ante UVs para garantizar la durabilidad del muro. En el caso de geomallas tenemos una transferencia del refuerzo por fricción y resistencia pasiva, tenemos menores deformaciones para lograr el mecanismo de refuerzo, tenemos un factor de escala de 0,8, es decir, requiere menor longitud de anclaje por detrás de la superficie de falla, y sí es resistente a la intemperie. Por tanto, las geomallas sí tienen que dar respuestas en la fachada del muro y no requiere la utilización de un material adicional. Con base en estos conceptos que hemos presentado a lo largo de este módulo, damos paso al siguiente módulo del webinar: metodología y lineamientos de diseño.
Agradecemos al ingeniero Omar por su participación. Y mientras se prepara nuestro siguiente ponente, el ingeniero Álvaro Gutiérrez, les queremos contar que Geomatrix cuenta con un laboratorio acreditado por el Geosynthetic Institute, bajo su programa de acreditación GuideLab, Geosynthetic Accreditation Institute Laboratory Program, siendo el laboratorio de geosintéticos más importante de la región. Ahora sí, damos paso al ingeniero Álvaro Gutiérrez, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Él cuenta con 7 años de experiencia laboral enfocada en el área de geotecnia, de los cuales 5 han sido dedicados al diseño y especificación de geosintéticos en proyectos de estabilización de laderas y taludes, diseño de estructuras en suelo reforzado y estabilización de suelos blandos en el Departamento Técnico de Geomatrix SAS. Ahora él nos hablará sobre la temática de metodología y diseño, análisis, normativa, concepto de resistencia disponible y factores de reducción. Lo escuchamos, ingeniero Álvaro. Ingeniero Álvaro, por favor, active su sonido. Ok. Buenos días. Escuchamos. Buenos días. Entonces, habiendo visto ya como tal lo que son las generalidades de las estructuras en suelo reforzado y de los diferentes geosintéticos que se utilizan para el refuerzo de ese tipo de estructuras, procederemos a ver un poco acerca de las metodologías de diseño que existen y vamos a ver una serie de lineamientos y premisas pues, que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer estos diseños. Vamos a ver cuáles son los diferentes mecanismos de falla que se pueden presentar en estas estructuras y nos vamos a enfocar puntualmente en uno de estos mecanismos o una de esta familia de mecanismos que son los mecanismos de estabilidad interna o de falla interna, donde vamos a ver dos escenarios. Uno tiene que ver con la resistencia a la tensión del geosintético de refuerzo y otro tendrá que ver como tal con la resistencia al pull-out que ya también pues, nos mencionó el ingeniero Omar en su intervención. Entonces, primero lo que tenemos que identificar nosotros es pues, que las estructuras en suelo reforzado, como cualquier estructura de contención, consistirá en determinar pues, cuál es la geometría óptima para cumplir ciertos requerimientos para que nuestras estructuras no vayan a fallar. Y para la estructura en suelo reforzado, pues veremos como tal cuáles son los requerimientos de los refuerzos internos, qué geosintéticos debemos emplear y qué referencias o resistencias tenemos que utilizar. Todo esto, pues siempre teniendo en cuenta pues, un adecuado factor de seguridad que nos dé pues, la garantía de que nuestra estructura va a ser estable. Entonces tenemos tres tipos de fallas que se pueden presentar. La primera serán las fallas internas, otras serán de fallas externas, otras serán de fallas globales. Hablando como tal ya de la estabilidad interna, entonces tenemos los dos escenarios que dijimos que íbamos a ver pues, de manera mucho más puntual. El primero tiene que ver con el escenario de arrancamiento o pull-out, donde básicamente lo que tenemos que hacer nosotros allí es garantizar una longitud suficiente con el fin de que los empujes pues, digamos, del relleno mismo y de los empujes que tenga en el trasdodo nuestra estructura en suelo reforzado, pues los anclajes, como que dicen, no se nos vayan a arrancar o se nos vayan a desplazar internamente dentro del suelo reforzado. El segundo escenario consistirá ya como tal en la resistencia de los geosintéticos, pues básicamente tendremos que hacer un chequeo capa por capa, donde pues garantizaremos que la tensión pues, que se está dando en cada uno de estos elementos pues sea la suficiente para que no vaya a fallar y que no vaya, como quien dice, a reventar el elemento. Ya en temas de estabilidad externa, los muros de suelo reforzado, como cualquier estructura de contención, pues habrá que hacer los siguientes chequeos. El de capacidad portante, pues donde básicamente pues, tendrá que ver o está asociado a los parámetros del suelo de fundación donde implantemos nuestra estructura. Y habrá una componente también geométrica, digamos que dependiendo de la geometría de la estructura del test, pues tendremos un comportamiento también de volcamiento y deslizamiento que es importante pues, chequear. Y finalmente está pues el tema de la estabilidad global, donde pues es muy importante sobre todo cuando tenemos un muro implantado en condición de media ladera, o también cuando tenemos o identificamos en nuestro suelo de fundación pues suelos blancos. Entonces es importante hacer este tipo de análisis. Ahora bien, hay unas normativas muy importantes que pues, han establecido los criterios muy puntuales. Como ya bien mencionó el ingeniero Omar también en su intervención, está el organismo de los Estados Unidos, que es la Federal Highway Administration, donde en dos documentos muy importantes que están aquí citados, el primero es el FHWA NHI 0043 de 2001, y la versión más reciente, que es el documento 10024 del 2009,
donde básicamente está establecido todas las metodologías, cuáles son los factores de seguridad, cuáles son los lineamientos para determinadas condiciones de muros, y pues digamos que esos documentos también se basan en este documento de la ASCO, que es el HB17. Ahora bien, pues digamos que para los temas de América Latina, los países sí, del continente, pues todas nuestras normativas se han basado básicamente en la traducción de estos documentos. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos el artículo 683 del 2013 del INVIAS, y tenemos en la norma colombiana, en el CCP 14, en la sección 11, en el capítulo 11.10, lineamientos como tal, pues que deberíamos tener en cuenta, que reitero, pues son la traducción básicamente de los documentos de la FHWA. Ahora, Ecuador, Panamá, Perú, pues también dentro de sus guías de construcción tienen establecidos allí nuevamente pues lo transcrito de los documentos de la FHWA. Ahora sí, hablando como tal ya de los temas de estabilidad interna, mencionamos nuevamente la resistencia de tensión del geosintético, la resistencia al pull-out. Vamos a ver como cuáles son los factores clave pues, a tener en cuenta a la hora de hacer y escoger, digamos, los tipos de geosintéticos para ver cómo se comporta frente a estos fenómenos de inestabilidad. Entonces hay un tema que es la resistencia geosintético. Aquí vemos esta ecuación donde, pues, digamos, la presenta el profesor Robert Kerner en su libro de geosintéticos en el 2005, donde vamos a ver pues qué compete allí. Primero tenemos una variable que es la TUL, que básicamente obedece a una resistencia última. Esa resistencia última es la que nosotros encontramos en las fichas técnicas o en las hojas técnicas de los productos que claramente tiene que dar cada proveedor o fabricante de geosintéticos, de acuerdo si es un geotextil o una geomalla. Allí nosotros tenemos un valor reportado de la tensión, básicamente es un valor que se reporta cuando el elemento en una condición controlada de laboratorio pues se tensiona y él llega a la falla y pues llega hasta allí, pues llega al límite donde el material pues se revienta, y ese digamos es la medida reportada. Pero a la hora pues como tal de establecer los diseños, pues claramente no vamos a estar en una condición controlada, sino vamos a estar pues en una condición de intemperismo, donde los geosintéticos van a estar expuestos a sobrecargas cíclicas, donde van a estar expuestos a unas condiciones de rayos UV. Entonces toca pues tener en cuenta unos factores de reducción que básicamente nos va a dar al final una resistencia disponible, que va a ser la resistencia que pues va a trabajar en verdad durante la vida útil de la estructura. Entonces el primer factor de reducción, bueno, el reduction factor por daños de instalación, será el primero. Entonces básicamente dentro de lo que también explicó el ingeniero Omar, pues se hacen ensayos a los geosintéticos donde pues, el material puesto en contacto con material granular o bueno, material de conformación y expuesto también a un proceso de compactación, pues el elemento que se utiliza de refuerzo sí o sí va a sufrir unos daños. El segundo factor de reducción a tener en cuenta será un factor de reducción por durabilidad, donde básicamente pues también el elemento al estar sometido a unas condiciones, pues suele tener unas condiciones químicas, digamos que de alguna manera también le va a imprimir unos ciertos inconvenientes a la resistencia. Entonces pues ahí también tendremos una reducción de la resistencia última. Y tendremos el tercer escenario de reducción por clip, que también ya mencionó el ingeniero Omar, donde básicamente es una condición que es netamente desde el polímero con el que se fabrique el geosintético de refuerzo. Ya vamos a ver puntualmente cada uno de ellos. Y digamos que la afectación de esa resistencia última por los factores, pues finalmente nos dará la resistencia disponible, la resistencia de diseño. Entonces, el primer factor que estábamos viendo nosotros era el factor de reducción por daños de instalación. Aquí hemos citado puntualmente el documento de la FHWA 10024 del 2009, donde en el capítulo 3.5.2.b de manera muy explícita expone esa tabla 3.9, donde básicamente pone allí una serie de geosintéticos, geomallas, geotextiles, y también determinada, pues, a partir del polímero, establece unos rangos que debería tener en cuenta como esos factores de reducción, y que no lo expone como una constante, sino lo expone como una variable que dependerá como tal de la granulometría del relleno que nosotros utilicemos. Entonces aquí, por ejemplo, puede ver uno que para el caso, por ejemplo, de las mallas de poliéster o las mallas de poliéster de tenacidad, lo que uno encuentra es, por ejemplo, que para un material de partícula pues, de tamaño máximo de 4 pulgadas, pues el valor mínimo será de 1.3. Para un material de menor partícula o tamaño de partículas, pues será en grado una proporción menor. Entendiendo que pues, la angulosidad de los material granular pues, puede imprimirle mayor daño al fluido sintético. Ahora bien, también nosotros, pues, como también mencionó ya el ingeniero Omar anteriormente, mediante el ensayo ACTDM 5818, hicimos las mediciones
Y encontramos, por ejemplo, que para nuestros materiales, nuestras fibromallas expuestas a un material granular, obteníamos factores de 1.04. Siendo coherentes nuevamente con las metodologías y los documentos técnicos de diseño, vemos que pues, el factor mínimo que uno tiene que tener en cuenta, pues, o el menor tenido en cuenta en esa tabla, es el valor de 1.1. Nosotros, coherente con la normativa, digamos que esos son los valores que reportamos en nuestra tabla, siempre, pues, que, digamos, a la final tenemos un mejor comportamiento que lo haya escrito, pero pues, establecemos estos valores. Y aquí también se presentan como tal los valores que se tienen que tener en cuenta para lo que son las geotextiles de polipropileno o de poliéster de alta tenacidad. Está el otro factor de reducción, que es el factor de reducción por durabilidad. Aquí nuevamente pues se cita puntualmente el capítulo donde está la tabla 311. Allí básicamente se menciona cuáles son los rangos también. Digamos que un suelo en condiciones normales, no sé, el 98% de los suelos podría estar en un pH entre 5 y 8, donde, digamos, él establece estos rangos en este sector. Y aquí, por ejemplo, para condiciones que pueden ser mucho más agresivas para los geosintéticos, por ejemplo, un muro de retención para lo que vendría siendo un relleno sanitario, pues que pronto va a estar expuesto a un flujo de lixiviados, podría tener un ataque químico mucho mayor. Entonces se expone pues un factor que pues tendrá una mayor afectación. Entonces digamos que hay mensajes que básicamente pues tampoco podemos utilizar este factor como una constante durante todo el tiempo, sino pues dependerá de las características puntuales del proyecto y donde vayamos nosotros a utilizar nuestra estructura reforzada. Aquí ellos exponen como tal dos tipos de geotextiles. Nosotros hemos seleccionado este segundo rango para nuestros productos, porque básicamente entre las mediciones que hemos hecho en Geomatrix, pues hemos verificado precisamente que esta variable MN, que es el peso molecular del poliéster que utilizamos nosotros para la fabricación, está por encima del valor de 25.000 y el grupo carboxilo está inferior a 30. Entonces, siendo consecuentes con eso, pues exponemos nuevamente el lineamiento que nos presenta el documento de la FHWA. Y está por último el factor de reducción por CRIP, donde también pues ya mencionábamos de manera reiterada que esto dependerá del polímero con el cual nosotros fabriquemos nuestro geosintético de refuerzo. En nuestro caso utilizamos el poliéster de alta tenacidad, que nuevamente pues viendo en esta tabla citada en este punto del documento de la FHWA, vemos por literatura que pues digamos que tiene un factor menos agresivo frente a otros polímeros, que, pues, también, con los cuales también se hacen geosintéticos, donde vemos por ejemplo que el polipropileno que tiene rangos entre 4 y 5 reportados por literatura. Polipropileno por ejemplo son los geotextiles de cinta plana que vemos en el mercado que son de color negro. Vemos que pues tienen una mayor afectación frente a este fenómeno. Igualmente está el polietileno de alta densidad, donde vemos, por ejemplo, en el mercado las fibromallas extruidas, están conformadas por este polímero, y pues vemos también que pues, valores reportados de literatura nos dan unos valores superiores a lo que puede encontrar uno con el poliéster de alta tenacidad. Nuevamente, pues aquí citamos los valores que se hicieron, o los valores que se reportaron del ensayo de TRI, donde básicamente para un periodo mínimo de vida de 75 años, que en muchos casos es el que se exige, o pues, si quieren entre 75 o superior a 100 años, vemos que para el periodo medio para nuestro producto pues está cerca de 1.58, que es un valor bastante coherente a lo que se reporta pues en la literatura. Entonces nosotros pues digamos que hemos sido muy cuidadosos en medir puntualmente cada factor pues para nuestros productos pues, que presentamos. Ahora bien, acá hay un tema muy puntual. Nuevamente aquí yo por ejemplo reporté un capítulo, un numeral muy puntual del artículo 683 del INVIAS. Igualmente del CCP14 hay unos lineamientos muy básicos que toca tener en cuenta. Por ejemplo, mencionan allí que el factor de reducción por daños durante la instalación se deberá escoger en función del tipo de material de relleno por emplear. Eso es básicamente lo que ha mencionado. No podemos tomar eso como una constante, sino toca tener en cuenta la granulometría de cantera, digamos, o el material que tengamos en sitio que se utiliza para la conformación del muro para poder determinar un coeficiente adecuado. Y hay otra premisa que es muy importante también, donde habla que pues en cualquier caso los valores de factor de reducción por daños de instalación y por durabilidad no podrán ser menores a 1.1. Entonces es una premisa básica que toca tener en cuenta, como bien les mencionaba, por ejemplo, para los daños de instalación para nuestro material medio en el ensayo CPDM, pues da ahora 1.04, pero nuevamente siendo coherentes con la normativa, pues lo correcto es por lo menos plantear rangos desde 1.1.
Aquí hay un resumen como tal de los factores de reducción que se utilizan para calcular resistencia disponible en nuestros materiales. Esto es, digamos, lo que pueden encontrar cuando revisen nuestras fichas técnicas, siendo consecuente nuevamente con todo lo expuesto y pues coherente con los documentos de la FHWA. Y aquí vendría como tal un pequeño resumen donde pues cogiendo unos factores de reducción mínimos, por ejemplo, el del poliéster, que pues para el periodo de 75 años dijimos que era de 1.58, para años de instalación veamos que el valor mínimo es 1.1 y para durabilidad para unas condiciones de pH y un suelo normales de 1.15, vemos que la afectación de esta resistencia última, pues a la final, digamos, va a ser del 50%. Si dijéramos que, por ejemplo, utilizamos ya hablando como tal de otro polímero, polipropileno, polietileno, pues claramente la resistencia disponible sería mucho menor, siendo pues consecuentes con esta ecuación, donde damos valores de hasta el orden de 5. Ahora bien, está el otro escenario de inestabilidad interna, en el cual pues chequeamos ya el tema del arrancamiento pull-out. Aquí traemos nuevamente la ecuación ya expuesta por el ingeniero Omar, donde les mencionaba que tenemos dos variables que dependen puntualmente del geosintético de refuerzo. Tenemos la variable F asterisco y alfa, que es el factor de escala. Aquí traemos puntualmente citado del código de puentes. Nuevamente, esto está basado en los documentos de la FHWA. Para Perú, para Ecuador, para Panamá, para otros países, pues también digamos que el documento de la FHW van a encontrar que el factor de escala pues tiene un mejor comportamiento, tiene una mayor representación numérica para geomayas que para frentes geotextiles. Igualmente, este coeficiente F asterisco, aquí también hemos citado algo muy puntual de la FHWA, el documento en inglés, donde básicamente nos dice que este factor F asterisco está dado por esta ecuación que es C sub I, que es el factor de interacción salido del ensayo de pull-out, por la tangente del phi del material de conformación. Dice allí que uno debe adoptar el valor pues, que se tenga puntualmente del material que se utiliza de refuerzo. Por ejemplo, nosotros ya tenemos esta medición y pues bien la reportamos en nuestra ficha técnica, donde da un valor superior a 1, pero en condiciones cuando no tengamos, por ejemplo, ese reporte en una hoja técnica de un producto, pues lo conveniente será utilizar lo que dice aquí nuevamente el documento, donde básicamente ese valor F asterisco será 2/3 de la tangente de phi. Digamos entonces que, siendo consecuentes, y retorno aquí a la ecuación que presentábamos de pull-out, pues teniendo unos valores reportados y viendo que la geomalla tiene un valor de escala mucho mayor frente a un protextil, pues puede estimar uno que puede tener menores longitudes de desarrollo dentro del relleno con una geomalla o frente a un geotextil. Básicamente, pues digamos que esto a la final representaría temas de beneficio económico, digamos que tener menores longitudes de refuerzo. Ya viendo premisas y lineamientos generales del diseño de las estructuras reforzadas, aquí pues presentamos unas. En principio tenemos, por ejemplo, que la longitud mínima de refuerzo recomendada es de 2.4 metros. Independientemente de la altura de la estructura, siempre mínimo 2.4 metros. Estamos en una altura de 1 metro. La siguiente premisa importante a tener en cuenta es que estas longitudes de refuerzo no van a ser o no pueden ser nunca inferiores al 70% para un muro normal, para un escenario estático. Ya cuando, digamos, enfrentamos un escenario donde pues, tenemos la carga sísmica, dependiendo pues, de la afectación que le dé dependiendo de nuestro muro, pues tendrá una mayor incidencia. Igual también la longitud de refuerzo, pues es, como ya vimos, dependiente del phi, o bueno, de la resistencia a la fricción del material de conformación. Básicamente, pues un material granular va a tener una mejor interacción frente a un material cohesivo. Esto no quiere decir que pues, un material fino, cohesivo, no se pueda utilizar, se puede utilizar, pero pues tiene que tener uno bien caracterizado pues, el ángulo de fricción o la componente de resistencia al corte de este material. Y otra de las cuestiones que también, digamos, afectará o tendrá incidencia en la longitud, en el cálculo de la longitud de refuerzo, va a ser la pendiente en la fachada de la estructura, donde básicamente pues tenemos que una estructura totalmente vertical pues va a tener una condición de empuje mucho mayor frente a una estructura pues que tenga una pendiente en la fachada, donde ese ángulo de reposo le va a favorecer a los escenarios de estabilidad, sobre todo en el tema de deslizamiento directo, de volcamiento. Otra premisa importante a tener en cuenta para el tema del diseño es que como mínimo se recomienda un empotramiento o un desplante de la estructura de 50 centímetros. Básicamente, esta es una premisa, pues una recomendación general, ya
si tenemos, por ejemplo, un estrato rocoso o un estrato pues, con unas competencias de resistencia altas, pues no será necesario hacer esta excavación. Y esto es como una premisa mínima, pero ya dependiendo, digamos, de la condición donde se implante el muro, si tenemos una condición de media de ladera, hay unas relaciones también presentes en los documentos de la FHWA, donde básicamente, dependiendo de la pendiente del terreno, pues tendremos a medida que tengamos una mayor pendiente, pues va a haber un empotramiento mayor. Por ejemplo, si tuviéramos una estructura de 10 metros en una ladera con una relación de 3 horizontal, 2 vertical, pues básicamente sería 10/5, el empotramiento mínimo que se recomendaría en este caso serían de 2 metros. Entonces ahí básicamente con esta tabla tenemos un lineamiento para hacer, pues digamos, seguir las recomendaciones ideales que nos dan estos documentos de referencia. Otra de la premisa pues que se tiene que tener en cuenta es que las estructuras en suelo reforzado se suponen como estructuras rígidas en escenarios de falla, por lo cual nosotros pues tenemos que utilizar pues, el bien conocido coeficiente de K/A, que es el coeficiente de empujes activos. Ahora, para el tema de la caracterización y del material de conformación, tenemos que utilizar mínimo para un material granular un ángulo de fricción de 30, si no está medio, si ya tenemos de pronto un material seleccionado que queremos utilizar y pues tiene sus parámetros medidos, pues claramente se utilizará el valor que corresponda. Igualmente para los suelos cohesivos o suelos finos, tendremos que determinar pues ese ángulo de fricción para poder hacer una buena caracterización, una buena modelación a la hora de hacer los análisis. Acá hay una premisa bien importante que voy a leer textualmente, dice: en coherencia con la ecuación de Pull-out, se pueden obtener menores longitudes de refuerzo con geomallas que con geotextil. La calidad del material de conformación tendrá el mismo impacto sobre la ecuación independientemente del geosintético de refuerzo en función de fin. Entonces, más allá del geosintético de refuerzo, pues digamos que el factor común, sea geotextil o sea de geomalla, pues va a ser dependiendo de la calidad del material de conformación, que es básicamente lo que queremos ver allí. Y otra premisa pues, a tener en cuenta es que pues, las estructuras en suelo reforzado se diseñan conservando la premisa de humedad controlada, es decir, pues no vamos a tener en cuenta la presión de poros, para ello pues toca tener los debidos elementos de superdrenaje para que nos den de alguna manera el control frente a este fenómeno. Ya para terminar esta parte, les presentamos, digamos, el software que de manera interna utilizamos en Geomatrix. Es el software MSW versión 3.0 de la casa ADAMA Engineering de los Estados Unidos, donde pues digamos que el fundador de esta casa y de este software es el profesor, el PhD Doug Leshinsky, que también es uno de los artífices de los documentos de la FHWA. Entonces este software nos da pues digamos la tranquilidad de que cuenta con todos los criterios allí establecidos. Y pues de manera importante presentamos, digamos, una captura de pantalla del software donde se tienen en cuenta los fenómenos o los factores que hemos tenido en cuenta para el tema de la caracterización del pull-out. Y básicamente esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar un software de diseño, porque digamos que la ecuación normalizada de pull-out es un concepto que precisamente implementa la FHWA, donde tiene en cuenta que pues para que haya un tensionamiento primero tienen que haber unas deformaciones en el material de refuerzo, diferente de pronto a las metodologías que encuentra uno en la literatura, no sé, libros del profesor Robert Kerner o en los libros del profesor Brajadas, donde pues se va directamente a un concepto mecánico de tensión, pero no tiene en cuenta pues esa interacción que tiene primero el geosintético antes de llegar a la tensión con la que va a trabajar en su vida útil. Aquí vemos pues bien con la consideración de los factores de C sub I, tangente de alfa, el factor de escala, otro factor de Rho que también tiene que ver con la interacción de la estructura con el suelo de cimentación para efectos del deslizamiento directo. Y es importante tener eso en cuenta también porque nuevamente la literatura pues, convencional del profesor Brajadas, Kerner, nos dan estos lineamientos sobre todo para estructuras de baja altura o de alturas no tan importantes, pero pues pues bien caracterizado nuestro muro. Ya vamos a pasar a ver entonces las temáticas de casos de muros en los cuales hemos tenido en cuenta toda la oportunidad de participar y damos paso a la ingeniera Paula García. Muchas gracias, ingeniero Álvaro, por su participación. Para cerrar este segmento, nos acompaña la ingeniera Paula García, ingeniera civil de la Universidad del Quindío y magíster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes con profundización en el área de infraestructura vial.
Ella cuenta con 10 años de experiencia profesional, de los cuales 7 han sido dedicados a la asesoría a entidades, empresas de consultoría y contratistas acerca del uso de materiales geosintéticos en obras de ingeniería. Actualmente es ingeniera consultora corporativa para Geomatrix SAS y el día de hoy nos presentará algunos de nuestros casos de éxito más representativos. Adelante, ingeniera Paula. Por favor, recuerde activar su sonido. Hola, buenas tardes. Ya me tocarán a mí las tardes. Vamos a ver ahorita un poco más de la práctica, poniendo, digamos, dos proyectos en Colombia, dos proyectos muy importantes que trabajamos, que es el muro en suelo reforzado para una plataforma petrolera Sira Infantas y un muro en suelo reforzado en Sevilla. Y al final, como nosotros tenemos presencia a nivel de Latinoamérica, vamos a ver un par de casos que hemos desarrollado en otros países hermanos. El primer muro o el primer caso, digamos, del que vamos a hablar es un muro de contención en suelo reforzado que se diseñó y construyó para una plataforma petrolera 3326 en el campo La Cira Infantas. Este muro hizo parte de un plan de repotenciación que se tenía que hacer en esta plataforma petrolera. Cuando hablamos de plan de repotenciación, estamos hablando de que había una necesidad de perforar algunos pozos y perforar unos nuevos dentro del mismo campo, ¿vale? Aquí vemos geográficamente, como para ubicar la zona del proyecto, sabemos que pues, nos están viendo de otros países, no solamente de Colombia. Vemos aquí estaría la localización en la ciudad de Barrancabermeja. Es una ciudad que está ubicada al occidente del departamento de Santander. Recordemos que en Barrancabermeja está la refinería más grande de petróleo del país. Es una zona bastante petrolera. El tiempo de construcción del proyecto fue de 3 meses. Se manejaron módulos y alturas de muros entre 2.5 y 18.5 metros y lo trabajamos de la mano con entidades como Occidental Andina y Ecopetrol. ¿Qué se tenía propuesto inicialmente? Se tenía propuesto la conformación de un terraplén, como vemos acá, con el material del sitio y que se hicieran unos muros en gaviones conteniendo lateralmente este terraplén. Como vemos en esta fotografía, en el terreno natural, esta construcción se debía hacer a media ladera. Estos muros de gaviones más o menos iban a tener unas alturas máximas de 7 metros. Digamos que eran unas estructuras esbeltas como las vemos acá en este esquema inicial. Pero, ¿qué problema tenía esa propuesta inicial? Pues no se ofrecían unas condiciones adecuadas de estabilidad, ni el terraplén que se iba a conformar con el suelo, ni esa estructura tan esbelta con gaviones que se tenía para el confinamiento. Se iba a necesitar un gran volumen de material de conformación para hacer todo el tema de la estructura, lo cual iba a implicar muy bajos rendimientos en el tema constructivo y adicionalmente no se tenía un material cerca, un material bueno de cantera, un material grueso que permitiera el llenado de esos gaviones. ¿Cuál fue nuestra solución? Geomatrix, a través de su equipo corporativo y técnico, acompañó todo el proceso de toma de decisiones y al final se llegó a una solución con un muro en suelo reforzado. Aquí en la imagen vemos una sección del muro de 7.5 metros, pero recordemos que se manejaron alturas hasta de 18.5. Había un reto muy importante en el proyecto y es que el material con el que se contaba en la zona, que iba a ser el que iba a funcionar como material de conformación, era un material con muy baja resistencia al corte y con una alta sensibilidad al cambio de humedad, que eran parámetros muy importantes a tener en cuenta en el análisis geotécnico que se desarrolló de la estructura. Adicionalmente, se tuvo que considerar aumentar el sistema de elementos de subdrenaje a lo que normalmente se plantea en un proyecto de este tipo. Aquí vemos el tema del empotramiento, que fue algo de lo que nos explicó el ingeniero Álvaro previamente, que dependiendo de la consideración que va a tener la estructura, se deben tener unos valores mínimos de empotramiento. Vamos a ver los materiales que se propusieron, pues en detalle, digamos, todo lo que estuvo dentro de la solución. Lo primero, pues, fueron las geomallas uniaxiales, utilizamos referencias 50, 100, 165, recordemos que son geomallas con una alta resistencia disponible por deformación plástica, sufren muy bajo daño de instalación y tienen muy buena durabilidad ante agentes agresivos ambientales, como lo comentaron ya los ingenieros anteriormente. Nosotros de línea podemos manejar en geomallas uniaxiales, en este momento estamos manejando hasta 300 kN en resistencia última, pero como fabricantes, con la casa matriz en Bogotá, en Colombia, estamos en la capacidad de fabricar geomallas hasta de 700 kN.
que tener, digamos, este tipo de referencias en diferentes proyectos, sobre todo en el tema de muros, nos permiten de alguna manera industrializar el proceso. En este caso en particular, todas las capas, o sea, fueron homogéneas de 50 centímetros. Cuando de pronto no se tiene disponibilidad de materiales para refuerzo que lleguen hasta estas resistencias, pues ¿qué toca hacer? Seguramente en las primeras capas se tengan que disminuir los espesores y luego se puedan ir ampliando, pero constructivamente no es tan fácil, es mucho mejor, digamos, manejar una capa uniforme. Se utilizó para todo el sistema de subdrenaje horizontal un Geodren Permadrain 450, que es este que estamos viendo acá en la imagen. Básicamente es un geocompuesto, dos caras de geotextil no tejido, una red intermedia, que nos ayudan a hacer todo el proceso de captación de agua que pueda entrar en el núcleo del muro, a drenarlo y sacarlo hacia la parte frontal. En el espaldar, para el subdrenaje, se utilizó una solución combinada entre Geodren Permadrain 450 tubular y planar y la tubería de drenaje corrugada y perforada como la que vemos en esta imagen. Productos que nosotros también manejamos y fabricamos aquí en el país. Para evitar la migración de material de conformación de muro a través de las aberturas de la geomalla, se recomendó la utilización de un geotextil no tejido tipo Fibertex, que es un geotextil de separación, solamente, digamos, para ese tema de evitar la migración de material. Para la conformación de fachada, nosotros particularmente como compañía siempre recomendamos que se conforme la cara con ayuda de unos sacos, en este caso unos sacos en polipropileno con unas medidas estándar que nosotros comercializamos de 45 centímetros por 70 centímetros. Ya adelante les muestro las fotos y les explico un tema. Utilizar este tipo de sacos permite que no se tengan que utilizar formaletas bien sea de madera o metálicas para la conformación de las capas. Aquí vemos ya parte del proceso de construcción. En esta parte del espaldar les señalo donde está el subdrenaje, empezando con el geodren planar, se va a conectar a la parte de abajo con un geodren tubular que va a tener una funda por la cual se instala la tubería corrugada y perforada para hacer todo el tema de captación y evacuación. Esta fotografía también nos permite observar la calidad del material que se tenía de relleno para la conformación del muro. Pues es muy importante resaltar que esto era una locación petrolera que está, digamos, a una distancia un poco retirada de un casco urbano, de posibilidades de cantera, de haber tenido un material seleccionado. Entonces, por eso era muy importante que lo que se propusiera permitiera utilizar ese material de corte que se tenía en el proyecto. Vamos al tema extendido de la geomalla de refuerzo y conformación de la fachada. Para que recordemos un poquito el tema constructivo, lo que se hace son básicamente cortar tiras de la geomalla de referencia que define el diseño, que nos entreguen, digamos, en los planos, en las secciones. Cortamos la longitud de refuerzo, que es esta que va a ingresar en esta parte del muro. Se deja un sobreancho de la geomalla, que es el SB, el espesor de capa, en este caso 50 centímetros, y una longitud adicional que va a ir en esta parte que llamamos longitud de cierre, que generalmente oscila entre 1 y 1,20 m. Aquí está la colocación de las bolsas, que les digo nos ayudan a reemplazar las formaletas, y el geotextil en el trasdos para evitar que si llega a haber migración de material del núcleo, que de pronto pase a través de las bolsas, pueda salir a través de las aberturas de la geomalla. Esta fotografía es otra perspectiva del muro durante el proceso constructivo, nos permite mostrarles la verticalidad que se puede ganar utilizando este sistema de bolsas en reemplazo de las formaletas. Digamos que esto es una recomendación que damos nosotros a partir de la experiencia que ya tenemos en este campo de muros en suelo reforzado. Y una vez tenemos colocado el refuerzo de la capa, tenemos colocadas las bolsas y el geotextil que vamos a utilizar para evitar la migración de material, se hace el extendido y toda la colocación del material. Aquí también vemos parte de las características que podía tener ese material en el sitio. El proceso de compactación, en este caso, como eran capas de 50 centímetros, se recomienda que se hagan 2 capas de 25 centímetros de manera uniforme. Recordemos que este proceso de compactación en el núcleo del muro se puede hacer con un equipo pesado, pero muy cerca de la fachada es importante que se haga con un equipo mucho más liviano. En esta fotografía observamos ya el geodren planar colocado como subdrenaje horizontal. Aquí está en un ancho de 0.5 metros. La recomendación que nosotros hacemos es que se coloque en relación 2 a 1, como lo vemos acá.
En la parte interior del muro entra más o menos el 80% de la longitud de refuerzo que se define en el diseño, pues es como una medida que les damos, y debe sobresalir por lo menos unos 50 centímetros para que haga ese proceso de captación y de evacuación hacia el frente del muro. Aquí está la etapa final del proceso constructivo de la locación. Una vez se tuvo conformado todo el muro en suelo reforzado, se colocó en la parte superior ya un material de mejoramiento, digamos como para conformar una especie de estructura de pavimento, tanto en el muro como en la vía de acceso, que permitiera ya poder ingresar todos los equipos que iban a ser parte del funcionamiento de la plataforma. ¿Cuál fue el resultado? Pues un tiempo récord de construcción. Recordemos, como les conté al inicio, este gran muro se logró construir en 3 meses. Obviamente se aumentaron todas las condiciones de estabilidad interna, externa y global frente a lo que se tenía propuesto inicialmente. También se pudieron disminuir los volúmenes de material necesario para la conformación del terraplén. El ingeniero Omar les mostró al principio en las aplicaciones de muros y terraplenes en suelo reforzado, cómo, digamos, esa es una de las ventajas de utilizar este tipo de sistemas, y se otorgaron esas mayores garantías de durabilidad y una integración con el medio ambiente cuando estamos utilizando ese mismo material del sitio, ¿vale? Aquí vemos un par de fotografías de la locación, ya digamos en servicio, ya haciendo sus actividades de exploración completamente terminada. El segundo caso que vamos a ver es un muro de contención en suelo reforzado para una estabilización de una ladera. Este muro nace a partir de una urgencia manifiesta de la Gobernación del Valle, que venía asociada a muchos procesos erosivos y muchas remociones en masa que se estaban presentando en el sector, que taponaban esta vía que se ve acá y pues impedían el paso y la conexión intermunicipal en este sector. Nuevamente vamos a la localización para ubicar pues sobre todo a las personas que estaban por fuera. Sevilla es un municipio que está ubicado en el departamento del Valle, más al oriente, digamos que más o menos esta sería la zona, si vemos muy cerca la zona de cordilleras del país. El tiempo de construcción de este muro fue de 10 meses, aquí sí se manejó una altura uniforme y estándar, digamos, de 18 metros, y se construyó en un sector que se conoce como La Cristalina, realmente comunica a las poblaciones de La Uribe y Sevilla, como para que tengamos una referencia a los que sí somos de acá. ¿Cuál era la finalidad de la obra? Poder controlar la inestabilidad de la zona de manera permanente, poder garantizar esa seguridad en la vía. Para eso también fue muy importante el tema de control de aguas subterráneas, porque pues acá en la parte alta de la ladera, si vemos estas fotografías son las condiciones iniciales, que habían establecido y construido unas viviendas que se asociaron a unas actividades económicas y agrícolas que incluso conllevaron a la tala excesiva de árboles, lo cual de alguna manera también incrementó todo ese proceso erosivo y de remoción en masa. Por eso también fue muy importante, digamos, el tema de poder aumentar todo ese tema de su drenaje dentro de la estructura, igual que, digamos, en el caso de Sierra Infantas, en el caso anterior. ¿Cuáles eran los problemas que se presentaban en la zona? Se tenía una compleja morfología, topografía y geología de la zona. Había presencia de muchos deslizamientos anteriores en la ladera y había una combinación de materiales entre limos vegetales, cenizas volcánicas, suelo residual de rocas ígneas descompuestas, y habían unos sobretamaños, rocas de sobretamaño que estaban ahí en la zona. Digamos que ese material pues no se había podido mover ni se había limpiado por el miedo a que se presentara una nueva inestabilidad en la ladera. Habían gran porcentaje de humedad o gran contenido de humedad en la parte media y baja de la ladera, lo cual de alguna manera también favorecía todos esos procesos de escorrentía e infiltración. En temporada invernal, o sea, estamos hablando de que casi cada 6 meses que había un periodo de lluvias intensas, inmediatamente se empezaban a presentar deslizamientos en este punto. Había un incremento en la presión de poros y como último, digamos, problema que se detectó es que había una falta de mantenimiento en todas las cunetas y obras de arte existentes en la zona del muro. ¿Qué se tuvo propuesto inicialmente? Digamos que en un estudio inicial se contempló el uso de mallas eslabonadas con anclajes pasivos, pero eso más bien como una solución temporal, pero el costo, digamos, fue muy elevado en su momento y no se avanzó con este tipo de solución. ¿Cuál fue nuestra solución, o la que trabajamos, digamos, de la mano con el consultor y con la entidad? Fue proponer un muro en suelo reforzado
como les conté, unas alturas, aquí vemos 17 metros más un empotramiento, 18 metros de altura, una altura uniforme, con una gran base de 17 metros con 50, que se colocó y se construyó en la pata de la ladera, como lo vemos en esta sección. Aquí cabe resaltar que de parte de la consultoría se tenía una estratigrafía muy clara del sector que permitía determinar cuál era el mejor posicionamiento para la estructura, para la solución que se iba a proponer. Construir este muro en esta parte inferior permitía que funcionara como una masa de contrapeso, dándole equilibrio a todo este sistema inestable. Bueno, vamos a continuación a ver los productos, pero aprovechando que tengo esta diapositiva acá, les cuento que en este caso el drenaje del espaldar, el subdrenaje del espaldar, se trabajó con un dren chimenea, que es esta franja que estamos viendo aquí como en color café, en un espesor de 30 centímetros de un material granular, de un material seleccionado que se encapsuló en un geotextil Fortex BX90. Un geotextil Fortex BX90 ya es un geotextil de alta especificación, o sea, estamos hablando de un mínimo de 90 kilonewton metro, ya es un geotextil de muy buena resistencia, aparte de muy buenas propiedades hidráulicas. ¿Por qué importante, digamos, tener en cuenta que ya se tenía que hacer con un geotextil de mayor especificación? Porque con la angulosidad que iban a tener ese material con el que íbamos a llenar el filtro, iba a ser cierto peso por el peso propio que ella misma iba a tener a medida constructiva. Entonces, sí, ahí por eso se optó, porque fuera tren chimenea con una alta especificación en el geotextil. Adicionalmente, materiales propuestos. En este muro utilizamos, se propusieron geomallas uniaxiales Forgrid en poliéster, las que nosotros comercializamos y fabricamos acá en el país, hasta de 300 kilonewton metro. Como les comenté en el caso anterior, pues tener estas resistencias tan altas también nos permitió en este muro industrializar el proceso y poder proponer capas homogéneas de 50 centímetros. Para el sistema de drenaje horizontal se propuso una solución combinada entre Geodren Permadren 450 planar y tubería de subdrenaje corrugada y perforada. Pero en este caso a la tubería se le hizo una funda en geotextil no tejido para evitar que se presentara colmatación. Para el cierre de las capas, para el tras 2, digamos, para evitar el tema de migración, en este caso se propuso un geotextil tejido de baja especificación. Acá digamos que es irrelevante que sea tejido o no tejido, ambos funcionan porque la función que van a hacer es de separación. El geotextil BX90 alto módulo para el tren chimenea que ya les comenté, y la fachada se volvió a construir implementando los sacos Propivac, que son las bolsas en polipropileno. Aquí vemos algunas fotografías del proceso constructivo. Acá es muy importante contarles que este proceso constructivo se tuvo que hacer con sumo cuidado porque a medida que se iba construyendo el muro, se iba retirando el deslizamiento que se tenía en el sector. Entonces se tuvo que trabajar como por secciones, como una especie de módulos. Se hicieron excavaciones más grandes de realmente lo que iba a ser el tamaño del muro de cada uno de los módulos para siempre manejar cierta holgura. Este fue un trabajo que se instrumentó, digamos que se manejó una referencia de que si había un desplazamiento de la estructura que se estaba construyendo de más o menos unos 50 centímetros, era muy probable que se fuera a presentar un nuevo deslizamiento en el sector, entonces inmediatamente se iba a tener que hacer una evacuación de la obra y pues obviamente de todo el personal que estaba trabajando en ella. Esta es la colocación del sistema de subdrenaje, como les conté, combinado entre geodren, algunas capas con geodren planar y otras capas con tubería corrugada y perforada. Aquí ya se ve con la funda en un geotextil no tejido. Aquí vemos, esta también nos sirve para ilustrarles un poco ese material que se tenía para conformación del muro. Si se dan cuenta, es un material que no es seleccionado, era lo que se tenía en el sitio, un material muy heterogéneo, con mezcla, digamos, de todo ese tipo de material de estratigrafía que se tenía en toda la ladera. Luego vamos a todo el extendido y compactación del material de relleno, igual 2 capas de 25 centímetros, ya que aquí todas se pudieron manejar uniformes en 50 centímetros. En esta fotografía vemos el sistema combinado, como les comenté, algunas capas con tubería, otras con geodren, pero siempre con muy buen drenaje. Aquí incluso se pusieron casi que 1 a 1 y mucho más, digamos, aumentando esa densidad
por el tema de que la ladera en la parte media y baja estaba muy cargada de humedad. Aquí vemos la etapa final del proceso de revitalización. De manera natural, como se empezaron a controlar todos esos procesos erosivos, empezó a surgir vegetación que empezó a cubrir la fachada del muro. Digamos que esto fue durante ya el proceso que se dio de manera natural en la zona. ¿Cuál fue el resultado? Pues poder lograr de manera definitiva ese problema de inestabilidad y que de alguna manera ese muro se haya logrado como mimetizar con el medio ambiente. Como vimos, empezó a ganar muy buena vegetación. Vamos a ver aquí un par de fotografías del muro terminado. Esta es toda la zona de la ladera. Aquí en esta parte les señalo el muro, si de pronto no lo alcanzan a apreciar, ya completamente mimetizado con el medio ambiente. Y esta es una vista aérea. Acá es mucho más difícil identificar cuál era la zona del muro, entonces por eso se los pintamos aquí como con esta autoforma. Esta es la zona, esta es la vía a la que se le dio servicio, ya sin ningún problema. Ahora vamos a ver rápidamente un par de casos a nivel de Latinoamérica. Pues como les contamos, nosotros tenemos presencia en diferentes países. Al final les van a aparecer como los números de contacto de cada uno, donde contamos con unos equipos comerciales, y el equipo técnico con base aquí en Bogotá, digamos, sigue brindando todo el tema de asesoría. Este es un paso provisional que se hizo bajo este puente. Esto es entre las provincias de San José y Heredia, en Costa Rica. Es un muro de 16.5 metros de altura, que realmente pues iba a ser una obra provisional para el tema de paso de maquinaria, pero pues fue una obra con la que se ganó muy buena estabilidad en la zona y casi que termina siendo una obra permanente. A pesar de que lo vean blanco, está hecho en geomallas. Aquí lo que pasó es que las bolsas que se utilizaron para la conformación eran de color blanco, no eran verde como vimos en los casos anteriores, pero el muro, aquí podemos ver en esta zona cómo se ve la geomalla con los sobreanchos para los cierres de las capas. Vamos a ver a continuación dos subestaciones eléctricas, las dos en Ecuador. Esta es Pillos, con un terraplén reforzado en una altura de 18 metros. Esto es en la provincia de Guayas. Esto es para confinamiento lateral de esa subestación. Y esta es Tizaleo. También cuando les hablo de confinamiento lateral, es que en esta zona está la subestación y está este terraplén reforzado, haciendo todo el tema de contención. Aquí manejamos alturas de 8 metros. Todo esto con geomallas. Aquí vemos los arquitos que también son en color blanco, por eso digamos el color con el que termina al final el muro, y la colocación del geodrén planar también para todo el sistema de subdrenaje horizontal. Esta es una obra muy importante de estabilización que se hizo en Ecuador, es en la provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca. Es una estabilización de Jaime Roldós. Es una combinación entre un terraplén reforzado, que es este que veríamos en esta parte inferior, más un muro de 15 metros que iría en esta zona. Digamos que esto es durante el proceso constructivo, esta es como la zona de excavación. En esta fotografía ya está revitalizado, entonces es un poco difícil apreciarlo, pero no sé si con estos cuadritos les estoy señalando dónde estaría el drenaje horizontal con el geodrén y las capas envueltas en geomalla. Esta obra permitió solucionar un problema de inestabilidad muy importante de la zona. Tenemos entendido que incluso habían habido tantos deslizamientos que se habían presentado pérdidas de vivienda, incluso de vidas humanas, y todo esto se logró subsanar con unas estructuras de este tipo. Ahora en Panamá, pues ese es un muro que de pronto los que habían tenido oportunidad de ir lo han visto, es la cinta costera, tiene una altura de 4 metros. Acá el muro se construyó como rampa de aproximación y como estribo del puente. Es un muro que ya lleva bastante tiempo construido, creo que desde el 2001 fue su construcción. Vemos las capas verdes porque adicional al refuerzo que se hizo con geomalla, cada una de las capas se cerró con un manto permanente, digamos, para agilizar todo ese proceso de recuperación de la fachada. Eso era lo que teníamos para contarles en casos. Les agradecemos mucho la atención. Sabemos que ya estamos metidos en hora de almuerzo incluso. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Gracias, ingeniera Paula, por su intervención. Para finalizar nuestro seminario, damos paso a la sesión de preguntas.
Les recordamos que las preguntas que no puedan ser contestadas durante esta transmisión se responderán mediante los correos electrónicos registrados. Entonces, aquí va nuestra primera pregunta, seleccionada de las que han formulado los asistentes del día de hoy. Para el diseño de este tipo de estructuras, en ocasiones he utilizado factores de reducción por daños de instalación y durabilidad inferiores a 1.1, incluso en varias ocasiones valores de 1.0, y básicamente ha sido porque en las fichas técnicas que he consultado y en las cuales me he referenciado reportan estos valores. Según lo mencionado por ustedes, ¿he estado incurriendo en errores de diseño? Por favor, les recordamos a todos nuestros panelistas encender sus micrófonos para que puedan responder. Bueno, respondo yo. Bueno, tiene uno que partir en principio desde el principio de buena fe, ¿no? Si un proveedor de material, un fabricante de geosintético, pues, reporta determinados valores en sus fichas técnicas, entiende uno que eso tiene soporte técnico y pues tiene los debidos ensayos. Ahora bien, siendo consecuentes pues, con la normativa y con una de las premisas que se establecían dentro de los documentos, es que como mínimo pues, en los diseños deberían considerar factores de 1.1. Ahora bien, decir que un geosintético tiene un factor de reducción por durabilidad o por daño de instalación de 1, para estructuras que están diseñadas para soportar un periodo mínimo de 75 años, es decir, que este material no va a sufrir ninguna afectación ni mecánica, ni por las condiciones químicas que le va a dar el intemperismo y el contacto con el suelo de refuerzo. Entonces, no sé qué tan bien está eso, pero pues nuevamente siendo consecuente con las normativas de diseño, pues uno debe tenerlas en cuenta porque no sé, el día que uno entregue un diseño, si esto pues un consultor de interventoría quiere irse pues puntualmente a las normas, pues claramente puede mandar a reproches de diseño. Ahora bien, pues si uno ve valores reportados, pues debería uno de pronto asesorarse con la persona que le da fichas técnicas y pues pedir los debidos ensayos o soportes de laboratorio pues, para corroborar y estar pues, seguros de la información que uno está utilizando. Ok, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta dice, según los casos que ustedes muestran, en los muros en suelo reforzado siempre se diseñan y construyen capas de 50 centímetros. Voy a contestar yo. No, no es una generalidad. Pues yo les mencioné que lo que permite es industrializar el proceso, pero nosotros incluso hemos tenido oportunidad de revisar diseños con capas que inician en 30 centímetros, pasan a 40, pasan a 50. Por eso es importante contar con información de materiales de refuerzo, bien sean geotextiles o geomallas, que puedan alcanzar muy buenas resistencias, como es el caso de las geomallas Forgrid UX, para evitar tener que hacer esas diferentes capas en toda la altura del muro. Creo que un ejemplo muy claro es el muro de Sevilla. Estamos hablando de un muro de 18 metros de altura, donde con capas cada 50 centímetros ya se tuvieron que construir 36 capas, compactando de a 25 centímetros 72 capas en una longitud de 70 metros. Entonces es mucho más fácil constructivamente tener un solo espesor de capa en el proyecto, pero no es una obligación ni es una generalidad. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Al momento del diseño, ¿qué factores hacen la diferencia entre geotextiles y geomallas? Bueno, yo creo que esa viene para mí. Los factores son los considerados en la ecuación de cálculo de la resistencia al arrancamiento o pull-out. En esta ecuación se presenta el factor F asterisco, también llamado coeficiente de interacción, y el factor de escala, que deben ser obtenidos de manera precisa para el geosintético que se esté utilizando. Igualmente se deben utilizar valores de estos coeficientes medidos de manera precisa para los geosintéticos que se estén utilizando, como el ensayo de pull-out ASTM 6706 y ensayos de corte directo ASTM 5321, y no literatura de referencia, dado que cada casa fabricante ofrece materiales de características distintas.
Ok, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es acerca de los muros construidos en zonas áridas. ¿Cómo se podría ayudar al restablecimiento de la vegetación en estos casos? Bueno, voy a contestar yo. Me imagino que lo preguntan por el caso pues, de Sevilla, me imagino que en el caso donde no la vegetación pueda salir de manera natural. En algunos casos se puede acompañar un proceso de hidrosiembra, que es una recomendación pues, que debe hacerles como un ingeniero agrónomo o alguien que conozca bien la zona donde se va a hacer el proyecto. Nosotros como un material complementario podemos recomendarles que se haga la fachada, como vimos en la cinta costera, con ayuda de un manto, bien sea temporal o permanente, dependiendo, digamos, de las condiciones. Nosotros particularmente manejamos 3 referencias, una temporal, 2 en permanente, que permiten ayudar a todo ese proceso de recuperación. Otra recomendación durante el proceso constructivo es que esas bolsas que se utilizaron para conformación de la fachada, en vez del uso de formaletas, por lo menos una por metro cuadrado de fachada se pueda llenar con una tierra fértil, con semillas de algo que, digamos, se pueda dar en la región. Eso, digamos, ayuda mucho a acelerar el proceso. Pero, digamos que cuando la condición es muy árida, los mantos serían una muy buena solución. Bueno, muchas gracias por su respuesta. A ver, la siguiente pregunta dice así. ¿Por qué las estructuras en suelo reforzado con geotextil se deforman más que las estructuras con geomallas? Bien, esa pregunta está formulada con base en una sección y básicamente podemos observar que la presencia del geosintético genera un control de deformaciones en la masa del suelo. Digamos que en la primera etapa la presencia del elemento de reforzamiento va a ir estabilizando, por lo tanto yo va a ir controlando las deformaciones. Esa transferencia de esa competencia mecánica es función del mecanismo de interacción con el suelo. Para el caso del geotextil, al actuar por fricción, se tiene que el conjunto deberá desarrollar un mayor nivel de deformaciones hasta lograr el traslado eficiente del refuerzo al suelo en comparación con las geomallas. Dado que digamos, en la geomalla la interacción es por resistencia pasiva y fricción, lo cual es más eficiente. Gracias nuevamente por la respuesta. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuáles son los factores de seguridad mínimos que se deben contemplar según los lineamientos de diseño explicados? Para efectos de la estabilidad global y de la estabilidad externa, pues digamos que uno tiene que tener en cuenta las normativas constructivas de cada país, donde pues aquí se establecen premisas para temas de capacidad portante, de deslizamiento. Por ejemplo, en Colombia pues, está el título H de la NSR 10, donde aquí pues, de manera puntual se establecen cuáles son los factores mínimos a tener en cuenta. Y para efectos de la estabilidad interna, dentro del documento 00043 de la FHWA, allí se establece que para pull out como mínimo el factor de seguridad debería ser de 1.5 y para la resistencia de tensión de 1.3. Esto en condiciones estáticas. Para condiciones pseudoestáticas o aplicando ya la condición de sismo, debería tener uno en cuenta pues, que el factor de seguridad va a ser el 75% del factor de seguridad que se utiliza en la condición estática. También puede ser establecido por el mismo documento de la FHWA. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Por qué el muro no cruza la superficie de falla en la figura de estabilidad global que mostraron? En la figura de estabilidad global que mostraron. Primera positiva. Digamos que el plano de falla se puede generar en el trasdos de la estructura reforzada o se puede generar también internamente. Ahí simplemente puede ser representado un círculo que entendería uno es el círculo más crítico, satisfaciendo el factor de seguridad mínimo, que por ejemplo pues para Colombia es de 1.5 de acuerdo a ese documento de la NSR 10.
o de 1.05 pues en escenarios estáticos, en pseudoestáticos, pero pues, el círculo de falla pues podría verse interno en la estructura o se podría reflejar en la parte externa, y por allí se genera el círculo de falla más crítico. Ok, gracias. La siguiente pregunta dice, al momento de la construcción se pueden reemplazar geomallas por geotextiles si logro que se cumplan los mismos valores de resistencia a la tensión. Pero creo que este también está girando alrededor de la diferencia entre geotextiles y geomallas. La respuesta de entrada es, eso no es recomendable. La diferencia entre los mecanismos de transferencia del refuerzo del geosintético al suelo hace que eso no sea equivalente. Para lograr este propósito se requiere adelantar un nuevo diseño de ingeniería que valore el mecanismo de transferencia del refuerzo al suelo para encontrar las longitudes de reforzamiento adecuadas y la separación entre capas que validen los diferentes escenarios de falla que se analizan en el suelo. Hemos visto que con frecuencia puede caerse, digamos, incurrirse en este error de simplemente cambiar de un material por otro, pero en realidad no es recomendable. Hay que pasar por un nuevo escenario de diseño para poder llegar a eso. Ok, muchas gracias. Agradecemos de manera general a todos nuestros panelistas por sus respuestas muy valiosas y por cuestiones de tiempo les recordamos que vamos a responder las preguntas que nos faltan a través de los correos electrónicos registrados en el seminario web. De esta manera, llegamos al final de nuestro seminario sobre la tecnología que cambió la infraestructura, muros en suelo reforzado. Una vez más, les agradecemos por acompañarnos y esperamos contar con su participación en futuras sesiones que estaremos preparando. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a estar pendientes de sus correos electrónicos para mayor información. Muchas gracias.